Que la paz de Jesucristo sea contigo. Te habla Guelmarí González y esto es Renovando mi Fe. Te invitamos a que visites nuestro canal, que te suscribas, que le dejes a la campanita y que compartas este mensaje para que otras personas puedan verlo. En esta hermosa tarde tenemos una visita muy especial con nosotros. Ella es Melanie Ramos. ¿Cómo estás, Melanie? Amén. Dios te bendiga. Estoy muy bien, gracias al Señor. Gracias por la oportunidad de invitarnos hasta acá para compartir un poquito de Dios. Gracias a ti por tu disposición en esta hora. Le damos, ¿verdad?, las gracias al Señor. Y hoy tenemos un tema muy especial que queremos compartir y es el tema del testimonio. Amén. Quisiéramos, ¿verdad?, profundizar, ¿verdad?, más sobre lo que es en la vida del cristiano, ¿verdad? Y hablar de una manera más llevadera de lo que es este término. ¿Nos puedes Amén. contar un poco sobre el mismo, Melanie? Claro, pues mira, lo primero que tenemos, entiendo yo, ¿verdad? Para poder llevar a todos a que sigan la línea de lo que es un testimonio, es poder entender qué realmente significa la palabra testimonio. La palabra testimonio proviene de testificar, de ser testigo. Y cuando nosotros damos un testimonio, a lo que nos referimos es a que nos convertimos en testigos de diferentes, puede ser de muchas cosas. Para la vida del cristiano, la palabra del Señor dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucede? Que una vez nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo y, ¿verdad? Nuestra vida es limpia, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, automáticamente nos convertimos en testigos del poder de Dios. Y cuando nos convertimos en testigos del poder de Dios, el proclamar y declarar todas esas verdades, entonces son los testimonios. Y nosotros los cristianos no podemos detener que fluya la verdad de la palabra del Señor y la manera, entiendo, ¿verdad?, que es más apropiada para poder declarar estas verdades es a través de las vivencias que nosotros hemos tenido en el transcurso de la vida. Entiéndase las situaciones que Dios me ha podido proveer una salida, pues eso me hace a mí un testigo del poder de Dios. Y cuando yo logro compartir con una persona, sea quien sea, puedo entonces yo testificar esas verdades que para muchas personas son obsoletas porque están en la palabra, pero yo las vivo, yo las viví. Dios lo hizo en mí. Dios lo hizo en mi familia, en mis compañeros, en los que me rodean. Por lo tanto, esa es la importancia del testimonio como tal, porque el testimonio es yo misma y las vivencias que yo he tenido en la palabra de Dios. Y mira qué poderoso es. Una vez nos hacemos testigos, no podemos detenerlo. Tenemos que dejar que fluya. Y de la manera correcta es a través de un testimonio. Porque cuando nosotros hablamos, no hablamos cosas inventadas. Cuando nosotros hablamos, hablamos nuestras vivencias. Vivencias en la palabra del Señor. En lo que nos ha impactado a nosotros. Las experiencias de vida que hemos tenido nosotros. Y eso es poderoso. De esa manera verbal, poder llevar la palabra del Señor, esa es una de las maneras más impactantes. Porque no es solamente leer la palabra, es vivirla y tener esa experiencia entre tú y Dios, entre yo y Dios, y contarle a otros qué realmente está pasando, qué realmente está pasando en la vida. Poderoso es Dios. Tengo otras preguntitas por aquí para ti y entre ellas está, ¿qué papel crees que juegan los testimonios en la vida del creyente y en aquellos que están buscando una relación con Dios? Pues mira, el papel es protagónico, si nos vamos, ¿verdad?, por esa línea. El testimonio debe ser algo protagónico en la vida del cristiano, porque como estábamos mencionando, pues literalmente es mi vida y lo que yo he vivido. Eh, es mucho más fácil tu poder con tu testimonio, con lo que son tus experiencias,
y la palabra del Señor llevarle a la persona a una verdad, porque no es una verdad que está alejada, que está allá para los tiempos bíblicos, aunque la palabra de Dios es poderosa en cada una de los libros ¿verdad? De las historias que se hablan en la palabra, pero la palabra en mí. Entonces, qué papel tiene el testimonio en la vida del cristiano? Protagónico, porque tenemos que estar ahí todo el tiempo. La palabra del Señor dice que nosotros somos cartas abiertas. Y como somos cartas abiertas y tenemos una gran nube de testigos, pues nosotros en todo momento tenemos que estar reflejando, declarando, deponiendo la verdad y la transformación que nuestra vida ha recibido a través de la palabra del Señor, que no es nada más y nada menos que la revelación de Dios mismo a la humanidad. Pues con la revelación de Dios mismo a la humanidad, ¿qué podemos? Imagínate, podemos trascender muchas verdades. Así mismo es. ¿Cómo, cómo crees que los testimonios pueden ser una herramienta poderosa para llevar esperanza? Bueno, pues la esperanza en estos días es algo que todos necesitan, tanto creyentes como inconversos. Y fíjate que digo creyentes, porque las situaciones de la vida, a veces la vida se vuelve tan adversa que la fe de los creyentes mengua y se tambalean muchos. Y lo he visto lamentablemente. Y entonces van perdiendo esa esperanza. Y en cuanto a los testimonios y lo que es la verdad de la palabra, para poder aumentar la esperanza, es literalmente aumentar la fe. Porque la palabra del Señor dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si es la certeza de lo que se espera, esperanza. Entonces, si pierdes las esperanzas, la aumentas con la palabra, con testimonio. ¿Por qué? Porque entonces estoy creyendo. Y mi creencia es completamente real, fundamentada en la palabra. Podemos aumentar la esperanza leyendo la palabra, aumentando nuestro periodo de oración e intimidad con Dios, porque esto no es solamente de ir a la iglesia los domingos, de ir a la iglesia durante la semana. Si luego de ir a la iglesia durante la semana, cuando volvemos a casa, no hacemos nada, estamos corriendo riesgo y nuestra vida espiritual y nuestra alma está en riesgo en el mundo espiritual. Entonces se pierde la esperanza, cualquiera pierde la esperanza si estás desprotegido. Pues ¿cómo entonces es que podemos preservar esa esperanza? Por la fe a través de la palabra del Señor. Y esa es la herramienta más poderosa que un cristiano tiene, el aumentar su fe a través de la palabra del Señor y en oración. Amén. Ahí entra, ¿verdad? Cuando tenemos que tener ese tiempo de intimidad con el Señor en nuestra habitación y Absolutamente. hablar con Él, porque Él es como un amigo. Él Amén. está presto para escucharte. Siempre, ¿verdad? Sacar su ratito, orar con el Señor y verás cómo esa esperanza, esa fe, ¿verdad? Se va aumentando. Y es sumamente importante. Es importante que tanto creyente como aquellos que están alrededor de los creyentes, que nosotras hermanas en la fe, que yo pueda ver que tú estás con esperanza en la palabra, en las promesas, en la verdad de Dios. Y en el momento en que yo vea o mutuamente nos veamos y estamos tan valientes, pues espérate, yo estoy fuerte, voy a darte de lo que yo tengo, de la fortaleza que yo tengo. Los demás nubes de testigos están pendientes y también los impactamos a ellos en el momento que sea necesario. Así mismo es. ¿Alguna vez has enfrentado desafíos al compartir un testimonio? ¿Cómo lo superaste? Bueno, pues desafíos, lo más que puedo decirte, gracias a Dios que nacimos y vivimos aquí en Puerto Rico. Yo le doy gracias a Dios porque vivo aquí en esta isla. Porque hay otros países que literalmente las personas están en riesgo con compartir la palabra del Señor. Imagina un testimonio, ¿verdad? Una Pues bendición. entonces es una bendición que nosotros estemos aquí, nuestra vida no corre riesgo, hasta cierto punto no corre riesgo en nosotros tener la libertad de compartir nuestro testimonio y nuestras experiencias en la palabra con otros. Sin embargo, sí, hay limitaciones. Mencionaste, si no me equivoco, escuché desafíos y barreras. No sé, ahorita estábamos también Sí, hablando sobre algo el así. desafío.
Ajá, de esos desafíos, para mí personalmente, el desafío más grande es literalmente escoger el momento oportuno para poder hablar. Porque no todos los momentos son oportunos para hablar la palabra del Señor y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, porque todo momento es bueno para hablar del Señor. Pero no en todos los ambientes, todo el tiempo es oportuno hablar la palabra del Señor y hablar un testimonio. Y el desafío más grande es entender a través del Espíritu Santo, ser sensible para entender que ahora es que tienes que compartirlo. Ahora es que tienes que decirlo. Porque fácil es en risas y hablando y estar, pero llega el momento que tú estás teniendo una conversación con una persona y el Espíritu Santo te impulsa. Y esa sensibilidad al Espíritu Santo de entender, es ahora que lo tienes que decir. Por lo que sea que esté pasando a la persona, que a veces uno ni sabe, pero Dios sabe. Y el Espíritu Santo sabe. Y entonces el Espíritu Santo ahí impulsa y dirige. Entiendo que eso es uno de los desafíos más grandes y a mí en particular, porque no soy una persona que me expongo mucho. No soy de esas personas que le gusta estar ahí de frente. Y soy bastante observadora. Y yo voy suavecito, suavecito, poco a poco. Y para mí ha sido pues prácticamente eso que te comento. Porque como voy poco a poco con las personas, el poder buscar el momento oportuno, porque en mi caso, te voy a explicar, cuando yo abra los labios y yo abra la boca, yo no voy a decir cosa mía. Entonces tengo que buscar el momento oportuno porque lo que surja después de ahí, pues es Dios. Entonces Dios se va a glorificar cuando así mismo vaya a surgir y tengo que ser sensible. Por eso es la importancia de lo que mencionábamos ahorita. Poder estar todo el tiempo conectado a la fuente, tener una vida de intimidad con Dios, tener el tiempo de devoción, lectura de la palabra, porque logrando esa conexión, pues entonces los desafíos aunque puedan venir, aunque sea también poner en riesgo nuestra vida, no importa dónde nos encontremos, pues vamos a poder tener al momento con el Espíritu Santo la conexión de qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué palabras voy a utilizar. Esa es la clave, ¿verdad? Tener la dirección del Señor en todo momento. Amén, amén. Amén. ¿Crees que es necesario que un testimonio sea impactante o extraordinario para tener un efecto significativo en la audiencia? Pues mira, esa pregunta está súper interesante porque estábamos ahorita mencionando sobre qué son los testimonios y que el testimonio es una vivencia. Entonces, el término impactante, de que sea impactante o no, es bien relativo porque como todos tenemos diferentes vivencias, diferentes experiencias, puntos de vista, no necesariamente lo que para mí me impactó mucho, me tocó lo profundo ahí, como que sentí ese testimonio súper poderoso, lo es para ti. Lo que para mí es bien impactante, no necesariamente lo es para otra persona. Y según, ¿verdad? Entiendo que todos los testimonios son igual modo, de igual manera, impactantes. Solamente depende la persona que está recibiendo el testimonio y el momento en que está recibiendo el testimonio. Porque el testimonio de creación de hueso, eso es como que, creación, órgano, ¿cómo? Eso parece ser impactante. Pero que digamos que una persona a sus 80 y pico años, a 80 y tantos de años de edad, haya conocido al Señor, eso es un testimonio impactante. Porque vivió toda una vida alejado del Señor y de momento choca con la palabra y entiende, perdí mucho tiempo, pero ya no, ahora volví, ahora estoy en lo que es la verdad. Entonces ahí tú ves, obviamente, creación de órganos, de tejido y de todo eso es impactante, pero un testimonio de salvación es igualmente impactante, dependiendo la persona que sea, dependiendo el tiempo en que es. Pues para mí personalmente, entiendo que todos los testimonios generan un impacto poderoso en cualquier persona que los pueda estar escuchando. No necesariamente, ¿verdad? Porque el testimonio no sea creativo, un milagro de creación o como el que te comenté que, mira,
hace 2 sábados atrás fui testigo de un milagro de creación o sea, de un hueso, literalmente, y todo lo que el hueso tiene. Pues tú sabes más o menos de eso por el área, pero entonces es creativo. Fui testigo, y eso es un testimonio que contarlo cualquiera diría, deja ver, como que no creo, será cierto. Pero sí, evidencia, sí, evidencia. Y tanto del cuidado de Dios, otra persona que ha tenido situaciones difíciles en la vida, que de hecho es uno de los que a mí personalmente me impacta también mucho, de que Dios te libre de la muerte, de que literalmente Dios fue el que te libró de la muerte. Eso es un testimonio poderoso, pero ¿a qué nivel impacta? Al nivel de la necesidad del que está escuchando y al nivel de la intención de Dios para con cada uno de los que está convirtiéndose en testigo de lo que la persona está diciendo. La importancia de, ¿verdad?, dejarse usar por el Señor, Claro. ¿verdad?, para testificar lo que el Señor ha hecho con la vida de cada uno de nosotros y compartirlo con aquellas personas que todavía no han llegado a los caminos del Señor y que pueden, a través de un testimonio, ¿verdad?, inquietar ese corazón y llegar a los Amén. caminos del Señor. Amén, claro que sí, Gloria porque a Dios. recuerda que todos están en necesidad, todos estamos en necesidad. Entonces, me compartes un testimonio de algo que yo estoy es parecido. Por ejemplo, esa es la bendición de los testimonios. Cuando nosotros nos abrimos con otras personas a experiencias propias. Yo también pasé por algo así, cuéntame más. ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo pudiste lograrlo? ¿Y cómo te sentiste después? Y despertamos ese interés en el proceso, pero en el proceso es que Dios pone la mano. Y entonces cuando comenzamos a comentar y compartir de ese proceso, estamos hablando literalmente de Dios. Amén, así mismo es. ¿Qué consejos darías a alguien que está nervioso, temeroso de compartir su testimonio en público? Ay, 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 ay. Consejos a alguien que esté nervioso. Habla la palabra de Dios, habla a Dios. Habla a Dios. El consejo, muchas veces queremos añadir muchas palabras como para intentar de que se escuche bonito o que puedan entenderlo más fácilmente. Sé genuino. Los nervios, eso es algo que pues ahí no te puedo ayudar mucho. Porque eso ahí cada cual, ¿verdad? Cada cual. Mientras más exposición, pues las personas van poco a poco, pues, porque eso es una de las técnicas también para manejar las emociones y algunas, ¿verdad?, de las situaciones que las personas enfrentan, es la exposición gradual. Tú poquito a poco, tú te vas exponiendo y vas compartiendo y poco a poco esos nervios van, ya de momento lo que antes era un tremendo susto se vuelve algo más normal y entonces esos nervios pues ya están controlados. Pero sí, dentro de los nervios también al compartir debemos considerar ser genuinos en lo que hacemos, porque pues somos nosotros y es nuestro testimonio. No hay que darle mucho color para poder tratar de impactar o de llamar gente, no, porque la realidad es ser genuino cuando nosotros hablamos y en lo que hablamos. Y obviamente pues leer la palabra y mira, esto lo dice la Biblia y esto lo viví y esto así y esto me pasó de esta manera. La gloria siempre que se la lleve el Señor. Yo pasé por ahí, ¿verdad? No siempre dice, yo pasé por ahí. Y eso es una manera excelente de uno poder, de una buena apertura para una conversación del Señor, no importa el lugar donde nos encontremos. De hecho, ese es el que más yo utilizo cuando estoy hablando con personas que realmente pues, he pasado por situaciones. No voy directamente a decirle, mira, la Biblia dice tal y tal cosa. Lo más fácil es empatizar, ser empático con la persona. Mira, yo sé lo que es, lo que tú estás viviendo porque yo lo viví. Yo también pasé por eso y ahí como que, adiós, espérate, yo estoy en una situación de momento muy difícil y tú pasaste por ahí, cuéntame más. Y ahí esa es una oportunidad tremenda. Así mismo es. ¿Hay algún pasaje bíblico que haya sido relevante en tu vida y que te haya inspirado a compartir tu testimonio con otro? Pues prácticamente no te los puedo mencionar porque sería la palabra completa. Completa, ¿verdad? Sí, completa porque en la palabra de Dios hay de todo y para todas las necesidades.
pero que me ha motivado a poder compartir con las personas mucho en el libro de Efesios, el capítulo 6, de los versículos 10 al 20, habla sobre la armadura. Y la armadura del creyente, una de las cosas que menciona el libro de Efesios es, ay Dios mío, el cinturón de la verdad. Déjame Amén. buscarlo aquí Vamos a buscarlo, vamos rapidito, a claro que buscarlo. sí, lo Claro tengo que aquí sí. marcadito. Dice la poderosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Efesios capítulo 6, Amén. versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ay, esa literalmente es el cinturón. ¿Por qué como es el cinturón? Adiós, pero no dice el lomo. ¿Cuál es el lomo? Pues la espalda. En tiempos bíblicos, los soldados, pues ellos tenían sus vestimentas y esa vestimenta se sujetaba y se podía afirmar con la cintura, en el cinturón. Pero ¿sabes qué? No solamente el cinturón ajustaba todo lo que era ¿verdad? La armadura que él llevaba, sino que en la armadura también estaba, en el cinturón, perdón, también estaba, ¿qué es lo que se pone en la esquinita? Pues la espada. Espada. Ahí está, guardadita en el cinturón. Y mira lo hermoso de la palabra, que está la espada y está el cinturón, que es la verdad. Entonces tengo la verdad de la palabra, porque dice el versículo más adelante que la espada es del Espíritu, que es la palabra de Dios, más la verdad. No solamente es la verdad que yo voy a profesar porque yo lo he vivido, sino que va en unión con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, como nos tenemos que revestir todos los días con la armadura del Señor, ¿verdad? Del cristiano, como lo dice la palabra en Efesios, pues esos versículos aumentan esa probabilidad y posibilidad de estoy ready, estoy lista. Voy por aquí, pero necesitas palabras, déjame ver qué te puedo decir. Yo he pasado por ahí. O necesitas este versículo, como te dije ahorita. Soy bien observadora y me gusta, tú sabes, poco a poco. Pero cuando es la intención del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo pone y lo impulsa, yo no lo aguanto. Entonces es fundamental para mí como cristiana tener la armadura, porque necesito todo, cada uno de las piezas del uniforme de la armadura para poder entonces con denuedo testificar y con valentía testificar. Qué bonito. Qué bonito. Te pregunto, por aquí tengo otra. ¿Has experimentado situaciones en las que los testimonios han sido una herramienta para romper barreras culturales o lingüísticas en el ministerio? Pues fíjate, no tanto cultural, sí cultural, pero más lo que es mi experiencia en cuanto a lo que es la comunicación que mencionas lingüística, la comunicación. A razón de que Dios me dio la oportunidad de estudiar lenguaje de señas y con lenguaje de señas, pues entonces yo llevo la palabra. No de manera oficial y explícita, pero en la iglesia tenemos, ¿verdad? Es persona audio impedida y unos no están con nosotros, pero los que han permanecido, la persona que ha permanecido de impedida, pues con testimonio de los demás, cuando los demás se paran al frente, mira, es una cosa maravillosa. De verdad que la experiencia ha sido maravillosa. Que alguien se para al frente y dice, pues mira, fulano de tal, pues lo conoce por nombre. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y cuéntame los detalles. Entonces uno ahí en lenguaje de señas, pero espera, déjame que él me diga para yo poder decirte. Entonces a veces nosotros pues limitamos los detalles de los testimonios porque algunos detalles no son relevantes. Pues entonces, dime, mira, pero ¿y qué pasa? ¿Y cuándo? Preguntando detalles ¿verdad? Que la persona lo omite, pero que a pesar de que ha sido hasta cierto punto un obstáculo para que se pueda, ¿verdad? Que se pueda entender como obstáculo para un crecimiento, la bendición que Dios ha permitido es derribar ese obstáculo. No puedes aprender la palabra del Señor porque no escuchas y no te puedes sentar como todos los demás a escuchar el mensaje del domingo. Pues ten esta herramienta porque va a venir gente que va a necesitar también escuchar la palabra del Señor. Y Dios se prepara para todo. Dios es omnisciente. Entonces, ¿qué cosa va a suceder que Él no conozca? Entonces, pues Dios va ahí poco a poco preparando y capacitando. Por eso es que volvemos a lo mismo. Tenemos que ser sensibles y estar conectados a la fuente, porque las habilidades y los talentos y las capacidades que Dios entrega a cada uno es para que Dios se glorifique.
Entonces no me voy a echar yo para atrás cuando hay unas, ¿verdad?, capacidades que Dios pone y de momento es como que, ay, no, que lo hagan otros. No me gusta estar de frente, pero si me toca y el Espíritu Santo me impulsa, ahí vamos. Entonces ha sido una bendición para mí. Para, ¿verdad?, seguir con la pregunta que mencionas, que mencionaste también la palabra cultura. Lo más difícil aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una cultura bastante peculiar que también está abierta a muchísimas cosas y hoy día estamos viendo cosas que son totalmente alejadas de la verdad de la palabra del Señor. Ese sí es un reto, el poder llevar la verdad, porque en un país donde ahora lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno, eso es atroz. Entonces, que sean penalizados los que hablan la verdad, que haya pues esa discrepancia y falta de respeto, porque lo fácil es que decir, ay, me tienes que respetar y que la ley haga que tú me respetes, pero del lado contrario, cuando, como dice pueblerinamente, se viró la tortilla, no está esa cobertura y no está ese respeto. Entonces, si venimos a hablar en cuestión a la cultura, pues sí, todos vamos siempre a enfrentar desafíos porque la palabra de Dios no pasa la mano a nadie. La palabra de Dios no es blandita. La palabra de Dios es como espada que penetra de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es o no es controversial eso? Amén. Claro. Sí. Para eso tenemos que siempre estar conectados a la fuente, como Amén, dice amén. Melanie. Amén. La gloria para Dios. Amén. ¿Cuál ha sido el testimonio más conmovedor que has escuchado o presenciado y qué lección aprendiste de él? Hay dos de ellos que vienen a mi mente y prácticamente ahorita los mencioné como uno dice, ¿verdad? Vuelo de pájaro, los mencioné por encimita. Uno de ellos que me conmovió mucho es una dama que tenemos en la iglesia que ya es la mayor, la dama de más edad. Dios la bendiga, es la hermana Dios la Elsa bendiga. Camacho. Ella tiene ya 93, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Eh, tiene su edad Eso y es ella así. está firme ahí, paradita. Porque Dios, ¿verdad? Dios es La bueno. tiene así. Pues me conmueve mucho porque no es hasta la edad de adultez, o sea, que ella reconoce a Cristo. Y cuando ella habla, eh, lo que emana es palabra, fe, confianza. Y cualquiera podría decir, ay, desperdiciaste toda una vida, debiste haber estado antes. Aunque ella en un momento también lo verbalizó, eh, ¿verdad? Llegó un poquito tarde, pero no le daba énfasis a la edad a la que llegó, sino el agradecimiento a Dios de que por fin llegué, me tomó mucho, pero aquí estoy. Y me conmueve, porque el evangelio es para todos. No hay edad, no hay edad. No hay una edad específica para poder nosotros encontrar la salvación. No hay una edad específica para nosotros volvernos a Dios. Desde niños hasta adultos. Desde niños que de hecho, eh, en mi caso, en cuanto a conocer al Señor, en mi caso desde niño siempre he estado, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad y la bendición de ser criada en el Evangelio. Pues no hay edad, no hay tiempo para que una persona pueda decidir darle su corazón a Jesucristo. Y me conmueve mucho el testimonio de la hermana Elsa, porque gracias al Señor aún está perseverando. Nosotros esperamos que nos dure mucho más y Dios la tiene ahí bien fortalecida y ha sido una bendición para nuestra iglesia. Amén. Y el otro testimonio, que también te lo cuento rapidito, tú me preguntaste de testimonio, tengo mucho y conozco mucha Claro gente que con sí. muchos testimonios. Este testimonio tampoco es mío, pero es de la muerte, cómo Dios ha libertado de la muerte. Tengo una persona bien cercana, bastante cercana, que la amo demasiado. Y de momento recibir la noticia de que fue Dios que la libró de la muerte es impactante. Me conmovió demasiado, me estremeció, porque es decir, tanto que te amo y tan fácil como un abrir y cerrar de ojos, pudiste no haber estado aquí. Entonces lo tienes aquí en las rodillas. Tienes a la persona en las rodillas y de pronto se te sacude el alma y el espíritu porque sabes que estuvo en un momento tan difícil que pudo haber perdido la vida y con la vida la salvación. Me estremeció, de verdad. Pero ¿sabes qué fue lo que no me estremeció en la situación que vivió?
me estremeció la misericordia de Dios. Gloria La a Dios. misericordia de Dios. En su momento yo sé que la persona va a testificar y su testimonio pues va a ayudar a muchos y va a ser de grande edificación. Todavía no lo ha testificado, está en su proceso. Mantenemos, ¿verdad?, a la persona en oración para que cuando llegue el momento su testimonio pueda llevar a otros a reconocer a Dios, a ver que realmente Dios tiene cuidado cuando nosotros pensamos que no. Mira que el marido ora en oración, en oración. Muchas personas no entienden lo importante de la oración, de llevar a otros en oración. Si hubiéramos soltado a esa persona de las rodillas, no estuviera aquí, no estuviera aquí. La historia hubiera sido otra y esa es la realidad. Y él hubiera sido muy lamentable, pero la gloria y la honra para el Señor. Me sacudió el espíritu. Imagínate, y yo no lo viví. Yo era la que estaba orando, imagínate. Tremendo. Imagínate, pues entonces la gloria para el Señor. Y como te decía ahorita, no hay edad, no hay tiempo. Pero entonces estos testimonios, tanto de salvación como que Dios te pueda librar de la muerte, es que Dios Qué poderoso. está. Dios Dios es está. bueno. Que la muerte te respiró al lado, ¿Verdad? al lado, te habló, literalmente te susurró en el oído, en el evento que fue, y pudiste salir ileso, porque el cuidado de Dios estuvo. Eso es Dios, definitivamente. Y han sido los dos testimonios dentro de mucho, porque conozco mucho y me gozo. El que te conté recientemente, o mejor dicho, que te lo mencioné de milagro creativo. Yo no había visto un milagro creativo así. Llevo mi vida en el Evangelio y no había visto un milagro creativo. Que literalmente hueso con todo lo que es piel. O sea, está el hueso, está el músculo, están las venas, están los tejidos, está la piel. Y de momento que Dios haga que crezca, ese es poder de Poderoso. Dios. Claro. Ese es poder de Es Dios. bueno. Tengo muchos que puedo compartir, pero me gozo porque en este aspecto los comparto porque son testimonios de otras personas que yo los utilizo para poder llevar la palabra de Dios a muchos. En cuanto a los testimonios que son míos, como te mencioné, soy bien específica. En el momento en que Dios me dice, háblalo, porque es mío, yo entonces me vuelvo testigo con mis experiencias y lo hago cuando el Espíritu Santo me toca el corazón. Como te dije, no soy una persona muy abierta, me encanta hablar de Dios, me encanta hablar de la palabra del Señor. Y cuando atesoro en mi corazón todos los testimonios de los demás, los cuento, nos gozamos, testifico por ellos y casi siempre digo, no es mi testimonio, pero te lo voy a contar porque Dios se glorificó y es bien poderoso. En cuanto a mis testimonios, en el momento justo que el Espíritu Santo me toca, lo digo y sé que es Dios, sin temor a lo que cualquiera pueda decir porque es mi testimonio, yo lo viví, es mío. Y esa, en cuanto a testimonios, esa es mi experiencia como tal. Poderoso. ¿Crees que los testimonios solo deben compartirse en ambientes cristianos o también en contextos seculares? ¿Por qué? No, muchacha. Gracias a Dios que aquí tenemos la libertad de expresión. Sí. En cuanto a momentos, me dices, en lugares cristianos, esa es la manera más fácil de nosotros Sí, poder más hablar, porque fácil estamos de hablando de Dios. nosotros hablarlo. Exacto, El compartimos la desafío misma es como que fe. más afuera, cuando Ajá. uno tiene que llevarlo y Sí, y es que ahí es lo que estabas desafío. hablando básicamente, de que cuando tú sientes que el Espíritu Santo te indica el momento para expresarlo, eso puede ser tanto adentro o afuera, ¿verdad? Porque puede Claro. ser en la iglesia, pero cuando estamos fuera de la iglesia, ese testimonio, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Verdad? Porque muchas veces, pues, las personas no entienden muchos términos de cómo, ¿verdad? De la palabra del Señor teológicamente cuando vamos a hablar, ¿verdad? Nosotros cristianos, pues, tenemos una manera particular, ¿verdad? En que hablamos. Ujú. Porque puedo decir, pues, Melanie, tú y yo podemos hablar con unos términos, pero afuera a lo mejor puede haber personas que no entiendan ciertos términos. Pues fuera del área de la iglesia, ¿cómo nosotros podemos llevar ese testimonio? La clave la dijiste ahorita. He pasado por ahí. Entonces abrimos nuestro corazón
y de manera simple, sin tratar de colorear mucho para impactar, porque lo que impacta es la palabra. La palabra de Dios. Lo que impacta Así es la obra de Dios. Hace unos días atrás una persona me pregunta, mire, ¿qué puedo decir cuando X o Y situación pasa, pero qué puedo hacer? Y yo, pues mira, la realidad es que ninguna de las palabras que nosotros demos por nuestra propia cuenta va a cambiar a las personas. Lo que cambia a las personas es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y lo que tenemos que hacer es profesar palabra de Dios. Por más que uno quiera lograr algún cambio con un testimonio en una persona, no son nuestras palabras las que van a impactar, es la obra de Dios la que va a impactar. Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva para poder llevar un testimonio cuando está fuera ¿verdad? De un ambiente cristiano, que es más común hablar y gozarnos y estar ahí compartiendo y todos entendemos porque estamos en el mismo capítulo? Pues, ¿cómo puede ser una manera efectiva siendo uno mismo? En las personas que están rodeando a uno, dependiendo del ambiente que sea, si es familiar, pues conocen hasta cierto punto, ciertos aspectos de nuestra vida en los que pues nos están ayudando también a orar o a cualquiera otra, ¿verdad?, acción. Y nosotros testificamos, mira, Dios me libró, y de momento pues ya, gracias a Dios, todo el mundo da gloria a Dios. Pero cuando no hay una relación tan unida, ¿verdad?, en un cierto grupo, que es una relación más de colegas de trabajo, cómo poder tener el momento de la apertura a un testimonio, lo dijiste ahorita, que ya lo hemos mencionado. Por ahí pasé yo. Por ahí pasé yo. Por ahí pasé yo. Y utilizar palabras que sean simples, fáciles de entender, sin mucho color, y la palabra de Dios, usarla. O sea, no tenemos que decir, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, no, utilizarla de manera sutil. Y el Espíritu Santo es la clave, porque el Espíritu Santo te va a dirigir las palabras específicas que necesitas hablar para que ese testimonio que vas a compartir pueda llegar y tocar puertas, tocar el corazón de las personas. Amén. Para aquellos que están luchando con su fe o que no creen en Dios, ¿cómo crees que los testimonios pueden abordar sus dudas o inquietudes? Ahí está un poquito difícil porque estamos hablando de que ya la persona no cree y es una barrera, porque la mayoría de las personas que ya abiertamente pueden expresar no creo, no tengo fe, ya automáticamente tienen, o sea, literalmente construyen un muro. Y en ese muro, ¿qué uno va a hacer si ya está el muro? Yo personalmente entiendo que lo más propio no es ir ahí, tú sabes, saca la espada y te vas cogiendo. No, sigilosamente, sutilmente, llevar la persona primeramente en oración. Obviamente, si es una persona con la que luego vas a tener contactos varios, pues eso es una manera. Ponle en oración y que el Espíritu Santo vaya ahí haciendo la obra, guardando el testimonio. Porque siendo nosotros testigos y guardándonos nosotros mismos. Porque entonces yo digo que soy cristiano y mis comportamientos hacia dónde se dirigen. ¿Cómo es que puedo entonces yo decirle, mira, Cristo te ama? Si después entonces yo estoy ahí con contiendas en el área laboral. ¿Con qué cara? Pues no podemos. Ya, si sabemos que de antemano hay una barrera entre, ¿verdad?, un muro que ya está creado porque la palabra de Dios ya ha sido rechazada, es a través de la oración y el Espíritu Santo y ser testigo. Volvemos, es como una cadena. Cuidarte, orar, ser fiel al Señor, llenarte del Espíritu Santo, ser sensible al Espíritu Santo para que te dé las palabras, para que te dé el momento. ¿Y sabes qué? Hay una parte de la palabra que dice, no recuerdo bien la cita, que dice, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. No necesariamente nosotros vamos a ver el fruto de las palabras que nosotros sembremos. Nosotros no lo vamos a ver necesariamente. Puede ser que luego, años después, nos encontremos con X o Y persona que le estuvimos testificando y le estuvimos ahí. No pasó nada. Y de momento vienen y, ¿qué? Que está en los caminos del Señor, a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque esto es, ¿verdad? Se tiene que cultivar poco a poco. Y yo sé que Dios tiene cuidado. Entonces, cuando una semilla es sembrada, ese crecimiento que es, ¿verdad?,
Poco a poco, dependiendo de los ambientes donde la persona esté, ese crecimiento se va a dar, porque la palabra del Señor dice que la palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el efecto para lo cual es enviada, y la palabra es enviada para salvación. Y aunque nosotros no veamos en el momento el fruto, ese fruto se va a dar. Aunque no veamos el momento, la salvación confesada, o sea, confiesa, se va a dar en algún momento. No sé si te ha pasado. Sí, Amén. amén. Eso es por fe, porque la palabra lo dice. No sé si te ha pasado, pero me gozo mucho cuando veo personas de la escuela que uno dice, ¿qué? Que este es cristiano. Sí. Que yo, pues gloria a Dios, que yo no puede ser. Pero me gozo, porque entonces Dios a través de muchas maneras ha impactado. Entonces no necesariamente, yo no era una predicadora en la escuela. Cuando yo estaba en la escuela no era una predicadora, yo era callada. Y la gente sabía que yo era cristiana, pero no, realmente no. Bueno, entiendo que hasta cierto punto puedes conocer parte de eso. Yo no estaba ahí, mira, arrepiéntete, mira el pecado, mira esto. Y tengo un leve testimonio de una persona en la escuela que un día me dice, ay, Dios mío, es que me gusta hablar contigo, pero cuando hablo contigo me siento pecador. Y yo, ay, Dios mío. Esa no es la idea, pero si te sientes pecador, hay que hacer unas cositas que tienes que arreglar. Y entonces, ve dándole la oportunidad al Señor. Y no particularmente esa persona, realmente no he vuelto a tener contacto con la persona. Hasta lo último que supe, todavía no le había entregado su vida a Cristo. Pero sí he visto otras que el testimonio, el uno poder decir simplemente, no, yo soy cristiana, no, me cuido para esto, no, yo tengo fe y compartir cosas simples. Al final eso rinde fruto, al final rinde fruto, porque la palabra de Dios está ahí y lo dice, no torna atrás vacía. Cuando ya hay una barrera, cuando ya hay obstáculos, sigue haciendo lo tuyo porque en lo demás se encarga Dios. Melanie, ¿quisieras compartir algo que tengas en tu corazón a las personas que nos están escuchando que quieras compartir? Pues claro, claro que sí, siempre compartir de la palabra de Dios es gratificante y es poderoso para la vida del que escucha, de aquel que tiene un corazón que escucha la verdad. La exhortación para mis amigos y hermanos en la fe, que son, ¿verdad? Hermanos en la fe, valga la redundancia, cristianos, no te detengas, no detengas la verdad. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo, porque en el momento que uno cree que es menos oportuno, si el Espíritu Santo te impulsa, es el momento más oportuno. Y la sensibilidad al Espíritu Santo es la clave prácticamente de la vida del cristiano, para poder tomar las decisiones correctas, para hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y para aquellos que nos estén escuchando, ya sea por la mañana, por la noche, al mediodía, que tengan café o que tengan hambre, la palabra de Dios es real. El Dios que profesamos es real. Y como es real, hay promesas para todos. Promesas para nosotros y promesas y salvación para el que no ha dado ese paso de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y mientras estemos aquí, hay todavía esperanza en poder arreglar la vida con el Señor. No hay pecados que Dios no perdone. No hay gente mala que sea más mala que lo más malo, que Dios no lo perdone. Eso es negativo, eso es falso. Si en algún momento usted, personas, dice, ay no, yo soy un pecador demasiado, he hecho demasiadas cosas malas, como quiera hay salvación y hay perdón. Y hay bendición, porque la palabra de Dios es salvación para cualquiera, para aquel que la acepte. Así que desde lo más profundo de mi corazón, que puedan todos ¿verdad? Los que tengan la oportunidad de escuchar estas palabras, afirmar su fe en la palabra y creer que realmente somos testigos del poder de Dios. Y cuando nos convertimos en testigos, lo menos que podemos hacer es profesar y declarar esas verdades para que otras personas puedan encontrar la libertad, la esperanza y sobre todo la salvación. Amén. Amén. Yo creo que eso sería todo hasta el momento. Juan.